Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez vamos a ver el tema 17, los efectos del matrimonio y las capitulaciones matrimoniales. A modo de introducción diremos que la consecuencia esencial de la celebración del matrimonio es el nacimiento de una serie de relaciones o efectos entre los cónyuges. Doctrinalmente se discute sobre la conveniencia de uno u otro término motivado por una diferente concepción de matrimonio. Para el uso de relaciones, el matrimonio no produce propiamente efectos, sino que son los cónyuges los que libremente deciden sus relaciones, derechos y deberes. Para la segunda, o sea, efectos de las concepciones de matrimonio, y la familia a la que da lugar es una institución básica para el orden social superior a los individuos que lo componen y su celebración genera múltiples efectos jurídicos. Vale, en la Constitución, el artículo 39 protege la institución familiar. El matrimonio, que precisa ser celebrado ante autoridad y registrado, inscrito en el registro civil, crea un vínculo relevante ante la sociedad y los terceros y produce una serie de efectos entre los contrayentes que, aunque a veces son de difícil sanción, no por ello pierden su condición jurídica. Bien, los efectos del matrimonio. Bajo distintas denominaciones, efectos de matrimonio en el Código Civil, relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se contienen materias similares, que son el conjunto de relaciones o efectos, bien sean personales o patrimoniales, que surgen tras la celebración del matrimonio. En el Código Civil se regulan los efectos del matrimonio y las capitulaciones matrimoniales en el artículo 9 del Código Civil, muy importante este artículo, como ya he dicho, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin embargo, ambas cuestiones tienen una regulación común. Competencia judicial internacional. Hay que acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial para determinar cuándo los tribunales españoles son competentes. Los foros de competencia judicial internacional recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial abarcan todas las relaciones entre los cónyuges, tanto personales como patrimoniales, y las capitulaciones matrimoniales. Además de los foros generales, domicilio del demandado en España y autonomía de la voluntad expresa o tácita, artículo 22, la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé un foro especial en el artículo 22 cuarter c, según el cual son también competentes los tribunales españoles en materia de relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges. De la Ley Orgánica del Poder Judicial son importantes los artículos, sobre todo los 21 y 22. Bien, cuando los tribunales españoles son competentes, cuando ambos cónyuges tienen residencia habitual en España al tiempo de la demanda, cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, cuando ambos cónyuges poseen nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que promuevan la petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro. El artículo 22 sexties de la Ley Orgánica del Poder Judicial hace competentes a los tribunales españoles en relación a las medidas provisionales cuando se trate de personas o bienes que se hallen en territorio español o deban cumplirse en España. La ley aplicable a los efectos del matrimonio. La determinación del supuesto del artículo 9.2 del Código Civil. Este artículo dice que los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo. O sea, te puede contraer el matrimonio. En defecto de esta ley, por la ley personal o la de residencia habitual de cualquiera de ellos, elegido por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio, a falta de esta elección por la ley de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y a falta de dicha residencia por la del lugar de celebración del matrimonio. La nulidad, separación y divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107, es decir, los efectos del matrimonio se rigen por la ley común de los cónyuges, ley personal común, si no, por la ley de residencia habitual o ley personal de cualquiera de ellos elegida por los cónyuges, si no, por la de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio, y si no, por el lugar de celebración del matrimonio. Bajo la denominación efectos de matrimonio se agrupan todas las relaciones matrimoniales, personales o patrimoniales, con la única excepción del régimen económico pactado, que eso viene regulado en el artículo 9.3. Bien, a ver, ¿cuáles son algunos de los efectos del matrimonio que vienen englobados en este artículo 9.2? Pues las relaciones matrimoniales sin contenido patrimonial alguno, por ejemplo, de los derechos y deberes de los cónyuges, pues fidelidad, respeto, ayuda mutua, socorro, etc. Las relaciones conyugales básicamente patrimoniales,
que también viene esto en el Código Civil. Pues eso, mínimo de solidaridad e igualdad económica. Contratos que están dentro del ámbito del régimen económico matrimonial y aquellos que están en el ámbito patrimonial de cada cónyuge, que debe primar el principio de libertad fundamentado en este caso en el principio de igualdad de los cónyuges. No se incluyen las donaciones entre los esposos, que esto viene regulado por el Reglamento de Roma I o el artículo 10 del Código Civil, y sí se incluyen en este artículo 9.2 todos los regímenes económicos matrimoniales, excepción del pactado, es decir, el de las capitulaciones matrimoniales que viene en el artículo 9.3. Los pactos y capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conforme bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la nacionalidad o de residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento. La ley aplicable a los efectos del matrimonio. Además del objetivo de no discriminación por razón de sexo, los dos objetivos principales del artículo 9.2 del Código Civil son conseguir que la misma ley sea aplicable a todos los efectos del matrimonio y la inmutabilidad de la ley aplicable a los efectos. El legislador ha primado el valor de seguridad frente al de libertad de los cónyuges, ya que no les permite en ningún caso, una vez celebrado el matrimonio y solo subsidiariamente antes de contraerlo, solo en el caso en el que no tengan ley personal común, elegir de mutuo acuerdo la ley por las que regir sus relaciones. Las conexiones del artículo 9.2 son criterios tradicionales de carácter cerrados y la relación entre ellos es de subsidiariedad, es decir, solo entra en juego el segundo cuando el primero no puede operar y así sucesivamente. La primera conexión es la ley personal común de los cónyuges al tiempo de la celebración del matrimonio. Solo en el caso de que ésta no exista, los cónyuges pueden elegir de mutuo acuerdo en documento auténtico y antes de la celebración del matrimonio la ley que pueda serle aplicada, que puede ser la nacional o la de residencia habitual de cualquiera de ellos, y si no proceden a dicha elección, sus relaciones se regirán por la ley de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio y si no existe, por la ley del lugar de celebración del mismo matrimonio. La conexión del cierre, ¿vale? Ese es el lugar de celebración del matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales. Según el artículo 1325 del Código Civil, son aquellos negocios jurídicos de derecho de familia en que los otorgantes pueden estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo. El supuesto del artículo 9.3 atiende únicamente al régimen económico matrimonial pactado, es decir, a las capitulaciones matrimoniales. Que este artículo dice que los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conforme bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de nacionalidad o de residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento. Bien. En cuanto a la capacidad para otorgar las capitulaciones, tenemos que se aplica la ley personal de cada uno de los otorgantes en relación con el artículo 9.1 del Código Civil. Recordemos que este artículo es muy importante. Entonces, capacidad para otorgar capitulaciones matrimoniales, pues se aplica la ley personal de cada uno de los otorgantes. Si la ley nacional de alguno de los otorgantes no conoce o no permite las capitulaciones y sin embargo esta posibilidad es admitida, habría que estar a lo previsto en el ordenamiento reclamado por el artículo 9.2 9.1 únicamente en lo que dispone respecto a la capacidad general para contratar. En el supuesto de que uno de los contratantes tenga capacidad de obrar limitada y sea necesaria la intervención de terceras personas que suplan esta incapacidad, el problema se resuelve en derecho español declarando aplicable la ley nacional del incapaz. La forma de contrato de las capitulaciones se encuentra sometida al artículo 11, tanto en su conexión principal locus regit actum, como en las alternativas que en él se contemplan por la nacionalidad común y la ley rectora del contenido. Tenemos que se establece que si la ley reguladora del contenido de los actos o contratos exige para su validez una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada incluso en el caso de otorgarse a aquellos en el extranjero. Así pues, en el caso de ser la ley española la que rija el fondo de contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio, se exigirá para la validez de las capitulaciones escritura pública. La validez del contenido de las capitulaciones se regula en el artículo 9.3
que dice, esto ya lo he repetido como 3 o 4 veces, los pactos, capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conforme bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento. El legislador favorece la validez de las capitulaciones a través de la posibilidad de que las partes elijan entre varias leyes, la de efectos, la de nacionalidad, la de residencia habitual, a la ley que quieran someter estas capitulaciones. Y ya está, hasta aquí el tema 17. Es un tema, no es muy complejo. La verdad es que es todo artículo del Código Civil, sobre todo el artículo 9, 9.2 y 9.3. Y ya está. Y nos vemos en el próximo.